Toda mi familia creía que mi prima Leonor había sido secuestrada cuando tenía 8 años. La buscaron por semanas, hubo noticias en la televisión, marchas con pancartas, cadenas de oración, entrevistas con la policía, hasta intervenciones de psíquicos. Y al final, nada. Como si se la hubiera tragado la tierra. Pasaron 16 años desde esa noche, y nadie volvió a saber de ella. Hasta hace 2 meses. Y la forma en que me enteré todavía me deja sin aliento. Yo me llamo Samira, tengo 26 y aún vivo en el mismo vecindario donde todo pasó. En la misma casa, de hecho. Mi tía Miriam, la mamá de Leonor, nunca quiso mudarse. Decía que si su hija regresaba, debía saber que tenía dónde encontrarla. Con el tiempo, la familia se fue apagando. Mi tío se divorció de mi tía, mi mamá se encerró en su propia tristeza, y yo crecí con la sensación constante de que vivía en una historia inconclusa, como si todos estuviéramos esperando una escena final que nunca llegaba. Hace 2 meses, mi gato se escapó. Puede sonar ridículo empezar así, pero es la verdad. Salió corriendo por una rendija en la puerta trasera y lo vi saltar directo al jardín del vecino de la casa de enfrente. Esa casa siempre me pareció rara. No por nada en particular, sino porque el tipo que vivía ahí, don Rogelio, era demasiado invisible. Nunca lo veía salir, nadie lo visitaba, y si te lo encontrabas en la calle, evitaba el contacto visual como si le molestara hasta respirar el mismo aire que el resto. Fui a tocarle la puerta con la esperanza de que no estuviera enojado por el gato. Esperé unos segundos. Estaba por irme cuando la puerta se abrió. No por completo. Solo un poco. Y no fue don Rogelio quien la abrió. Era una chica. Piel muy blanca, pelo negro, largo, como descuidado, ojos enormes. Me miró como si ver a alguien fuera una experiencia completamente nueva. Tartamudeó algo, como si no supiera qué decir. Yo pensé que sería la nieta de algún pariente perdido. Le expliqué lo del gato. Ella solo asintió y desapareció dentro de la casa. 2 minutos después, salió con mi gato en brazos. Me lo entregó sin decir una palabra más. Cuando me estaba yendo, algo me hizo voltear. No sé qué. Fue instinto. Y en ese momento vi a don Rogelio detrás de la puerta, observándome. Su expresión no era normal. Era fría. Dura. Y tenía la mano sobre el hombro de la chica, como sujetándola. Pasé el resto del día inquieta. Pero fue en la madrugada cuando me cayó el 20. Esa chica tenía la misma cicatriz en la ceja que Leonor. La misma. Una marquita que se hizo cuando se cayó del columpio, la primera vez que la cuidé sola cuando teníamos 6 años. Al día siguiente, busqué fotos viejas de Leonor. Las comparé con la imagen que tenía en mi cabeza de la chica del día anterior. Y fue como recibir una descarga. Era ella. Tenía que ser ella. No estaba loca. Esa mirada perdida, esa forma de hablar. O mejor dicho, de no hablar. Algo no estaba bien. No podía dormir. Empecé a recordar todo, los cumpleaños con pastel sin vela, las reuniones familiares con un lugar vacío, el llanto silencioso de mi tía cada aniversario de la desaparición. ¿Y si Leonor estuvo todo este tiempo justo enfrente? Llamé a la policía. Me tomaron por una lunática. Sin pruebas no podemos ingresar a una propiedad privada, me dijeron. Yo insistí, les conté todo, incluso les llevé una de las fotos. Nada. Me dijeron que si quería, podía hacer una denuncia formal, pero que no me hiciera ilusiones. Así que tomé otro camino. Empecé a vigilar la casa de don Rogelio. Sí, como una espía barata. Con binoculares, cámara del celular y todo. Me sentía como si estuviera en una película, pero esto era real. Y más perturbador de lo que imaginaba. Lo que vi esa semana no me lo esperaba. La chica, Leonor, porque no podía ser otra, no salía nunca del jardín. Solo la dejaban sacar la basura, y siempre iba con el pegado atrás. Una vez la vi barriendo la entrada mientras él le hablaba muy bajito. Y ella solo asentía, como un robot programado para obedecer. No era una convivencia normal. Era control. Aislamiento. Y entonces, lo escuché. Una noche, abrí la ventana y escuché un grito. Corto, como ahogado. Venía de esa casa. Corrí. Crucé la calle en bata. No me importaba nada. Golpeé la puerta como loca.
Nadie abrió. Grité su nombre. Leonor, eres tú, ¿verdad? Nada. Pero vi una silueta en la ventana del segundo piso. Por unos segundos, me miró. Era ella. Y en sus ojos no había miedo. Había desesperación. Como si en realidad estuviera rogando que no me rindiera. Y eso fue lo que decidí. No iba a rendirme. Aunque tuviera que arruinar mi reputación, aunque todos pensaran que estaba obsesionada, iba a hacer todo para sacar la verdad. Incluso si eso significaba hacer justicia por mano propia. La mañana siguiente me desperté con los nudillos hinchados de tanto golpear la puerta la noche anterior. Tenía los ojos rojos de no dormir y una mezcla horrible de ansiedad y rabia en el estómago. Esa imagen de Leonor mirándome desde la ventana se me repetía una y otra vez como una pesadilla. Ese día tomé una decisión. Si las autoridades no me creían, buscaría a alguien que sí lo hiciera. Fui directo a casa de mi tía Miriam. No había vuelto a hablarle del tema de Leonor en años. No porque no me importara, sino porque cada vez que se mencionaba, ella se quebraba como si la herida estuviera fresca. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía algo. Tía, le dije, apenas abrió la puerta, creo que encontré a Leonor. Se quedó en silencio. Me miró como si hubiera dicho la cosa más cruel del mundo. Como si le estuviera jugando una broma. ¿Qué dijiste? No estoy jugando. Ayer estuve en casa de don Rogelio, el vecino de enfrente. Vi a una chica. Tiene su misma cicatriz. La misma mirada. Y está, rara, tía. Como si la tuvieran encerrada o controlada. No sé cómo explicarlo, pero no es normal. La expresión de mi tía cambió. No me mandó a callar ni se echó a llorar. Se quedó pálida. Le temblaba la boca, como si estuviera por vomitar. ¿Tiene una cicatriz en la ceja derecha? Preguntó en voz bajísima. Asentí. Se sentó en el sofá como si se le hubieran ido las fuerzas. Yo sabía que no estaba muerta, susurró. Siempre lo supe. Yo la sentía. Algo dentro de mí me decía que estaba viva. Pero nunca imaginé. ¿Don Rogelio? Ahí mismo le conté todo lo que había visto y oído. Que la chica no salía sola, que parecía asustada, que la vigilaba como un carcelero. Hasta le enseñé las fotos que había tomado con el celular desde mi cuarto. No eran muy nítidas, pero se le veía la cara. Mi tía se puso a llorar. Pero no era un llanto triste. Era como rabia contenida. Algo se activó en ella. Se levantó de golpe. Vamos a sacarla de ahí, dijo. No me importa si tengo que tumbar esa puerta a patadas. Y por un segundo me pareció ver a la mujer fuerte que fue antes de que todo se viniera abajo. Sin embargo, teníamos un problema. Si hacíamos algo sin pruebas, nos podían acusar de allanamiento o acoso. Así que recurrimos a la única persona que siempre fue buena para meter las narices donde no debía. Mi primo Jaime. Jaime es medio loco. No tiene filtro, no respeta las reglas, y siempre está metido en negocios raros. Pero es inteligente. Vive de arreglar computadoras, instalar cámaras no oficiales y piratear redes. Así que pensamos que podría ayudarnos a tener evidencia sin que la policía nos ignorara otra vez. Se lo contamos todo. No nos creyó al principio, pero cuando vio la foto, se puso serio. Eso no es una coincidencia. Esa cicatriz, y esos ojos. Eso es perturbador, dijo, frunciendo el ceño. Esa noche, Jaime cruzó a escondidas al jardín de una vecina que vive justo detrás de la casa de don Rogelio y colocó una cámara camuflada apuntando a una de las ventanas traseras. Era ilegal. Lo sabíamos. Pero estábamos desesperados. Durante 4 días grabamos sin parar. Y lo que vimos fue peor de lo que imaginamos. La chica, Leonor, porque a esas alturas ya no dudábamos, cocinaba, limpiaba, lavaba a mano, sin parar. Cada tanto, se detenía como si escuchara algo y corría a otra habitación. En un vídeo, se la ve de rodillas, limpiando con un cepillo de dientes el borde de una pared. En otro, estaba parada frente a un espejo, repitiendo en voz baja una frase. Jaime le subió el volumen con un programa y, cuando pudimos escucharla, se me heló la sangre. No debo mirar por la ventana. No debo hablar. No debo recordar. Repetía eso una y otra vez, como un rezo. Como si le hubieran lavado el cerebro.
No sabíamos qué hacer. No podíamos simplemente ir y sacarla. Si cometíamos un error, ese hombre podía moverla, esconderla, desaparecerla otra vez. Así que planeamos algo más arriesgado. Jaime tenía un contacto en una web de personas desaparecidas, un tipo que había ayudado antes en casos parecidos. Un investigador privado. Le pasamos toda la información, fotos, vídeos, la historia completa. El tipo nos prometió verificar la identidad con una herramienta de reconocimiento facial. Nos dijo que podía tomar unos días. Mientras tanto, las cosas se pusieron más turbias. Don Rogelio empezó a sospechar. Notamos que cubrió algunas ventanas con cartón. La chica ya no salía ni a tirar la basura. Y una noche, Jaime captó un momento en que la tomaba del brazo tan fuerte que se le marcaban los dedos. Ella ni siquiera reaccionó. Solo bajó la cabeza. Fue entonces que decidimos acelerar el plan. Porque si no lo hacíamos, temíamos que esta vez Leonor desapareciera para siempre. El investigador nos contactó 2 días después con un mensaje que todavía tengo guardado en el celular, como prueba de que no imaginé todo esto. Confirmado. Coincidencia facial del 96% con las fotos de Leonor Cárdenas de niña. Es ella. Estoy seguro. No sé cómo describir lo que sentí. Fue una mezcla entre alivio, angustia y una rabia que me brotaba desde el estómago como un incendio. No estábamos locos. No era una corazonada. Era ella. Mi prima, la niña que desapareció hace 16 años, vivía encerrada en la casa del maldito vecino de enfrente. Esa noche no pude dormir. Mi tía tampoco. Nos sentamos en el comedor, con las luces apagadas, tomando café frío mientras planeábamos qué hacer. Ir a la policía era el paso lógico, ahora con las pruebas. Pero había un problema. El investigador no quería meterse legalmente. Dijo que no podía dar un informe formal sin involucrar abogados, y eso podía tomar semanas. Y Leonor no tenía semanas. Así que armamos un plan. No era muy sofisticado, pero era lo único que teníamos. Jaime, con ayuda de otro amigo suyo que había trabajado como técnico en alarmas, iba a hackear el sistema de seguridad de la casa de don Rogelio. Aparentemente, era una instalación básica. Con un corte de energía controlado, podrían dejar inservibles las cámaras y las cerraduras eléctricas durante unos minutos. En ese tiempo, yo iba a entrar. Mi tía no quería que lo hiciera sola, pero insistí. Leonor me conocía. Si había alguna parte de ella que aún recordaba quién era, tal vez al verme se sentiría segura. Y necesitábamos que ella cooperara. No podíamos sacarla a la fuerza si se asustaba o entraba en pánico. El día llegó más rápido de lo que esperábamos. Fue un viernes en la noche. Jaime tenía todo listo. A las 2:37 de la madrugada cortó la energía de la cuadra desde una caja de conexiones subterránea que su amigo desbloqueó con una llave especial. Literalmente dejaron en negro 5 casas por 4 minutos exactos. Corrí. Llevaba guantes, una linterna de luz roja y el corazón desbocado. La puerta de entrada ya había sido liberada por Jaime, quien la desbloqueó con un dispositivo que parecía salido de una película de espías. Dentro, todo olía a cerrado. A humedad vieja, a encierro. Las paredes estaban cubiertas con papeles, frases religiosas, dibujos de ojos, y crucifijos colgando por todos lados. Era como entrar a una especie de culto doméstico. Avancé en silencio por el pasillo. Escuchaba cada paso como si el suelo gritara. Llegué a una puerta cerrada con llave al fondo. No tuve tiempo para pensar. La empujé con el hombro. Nada. Otra vez. Nada. Estaba por rendirme cuando escuché algo del otro lado. ¿Samira? Me congelé. ¿Leonor? Silencio. Y luego, un sollozo ahogado. ¿Eres tú de verdad? Sí, susurré. Soy yo. Estoy aquí para sacarte. Ella abrió desde dentro. Y cuando la vi, supe que no había marcha atrás. Estaba flaca. Muy flaca. Como si no la alimentaran bien. Tenía ojeras profundas, los labios resecos y las uñas comidas hasta el hueso. Pero sí, era ella. Mi prima. Nos abrazamos. No como en las películas, no fue un momento perfecto. Fue torpe, tembloroso. Ella tenía miedo de tocarme, como si yo fuera una ilusión.
Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la linterna. Él me dijo que todos estaban muertos. Me dijo en voz bajísima. Que no quedaba nadie. Que el mundo afuera era peligroso. Que si salía, me iban a matar. Me contuvo el llanto de pura fuerza de voluntad. Él te mintió, Leo. Estoy aquí. Mamá está aquí. Y vamos a sacarte. ¿Puedes caminar? Asintió. Agarré su mano y comenzamos a salir. Pero apenas habíamos dado 3 pasos. Escuchamos un ruido. Un golpe seco. La puerta principal se cerró de golpe. Don Rogelio. No sé cómo se movió tan rápido. No sé si tenía una forma de anular el corte eléctrico o si simplemente tuvo suerte. Pero ahí estaba. Parado en la entrada, con una linterna en mano y una expresión que no puedo olvidar jamás. No era furia. Era calma. Una calma enfermiza. Como si esto ya lo hubiera vivido antes. Leonor, dijo con voz baja. Vuelve a tu cuarto. Ella se quedó quieta. No. Solo una palabra. Pero le temblaba todo el cuerpo. Él avanzó un paso. Yo me puse enfrente de ella, sin pensar. Está terminado, Rogelio. Ya sabemos quién es. Tenemos pruebas. La policía vendrá. Si te resistes. Él me interrumpió, con esa misma voz tranquila. ¿Tú crees que la policía se preocupa por una niña desaparecida hace 16 años? ¿Tú crees que alguien va a escucharte a ti, con tu cara de histérica y tus pruebas piratas? Leonor se agarró fuerte de mi brazo. Entonces se escuchó otro sonido. Un golpe, esta vez en la ventana del fondo. Jaime. Había un plan B. Y no teníamos idea del caos que estaba a punto de desatarse. No sé bien cómo describir lo que pasó después. Todo se volvió caótico, como si el tiempo se hubiera roto en pedazos. El golpe en la ventana nos distrajo por un segundo. Don Rogelio también lo escuchó. Giró la cabeza apenas un instante, pero fue suficiente para que yo reaccionara. Agarré a Leonor del brazo y corrimos por el pasillo como si nos persiguiera un demonio. Cierren la puerta de atrás. Grité, aunque no sabía si Jaime me escuchaba. Don Rogelio vino tras nosotras. No gritaba. No corría como loco. Caminaba rápido, con una determinación que me dio más miedo que si hubiera venido gritando como un poseso. Esa frialdad, esa forma de moverse como si nada de lo que hiciéramos pudiera importarle, fue lo peor. Logramos llegar a la cocina. Jaime estaba justo entrando por la ventana. Nos hizo señas. Vámonos ya. Leonor dudó. Sentí como su cuerpo temblaba al borde del colapso. Yo la empujé hacia él. Confía en mí. Ella pasó primero, yo detrás. Jaime nos ayudó a salir. Una vez fuera, corrimos hacia el callejón detrás de la casa. Mi tía nos esperaba en el auto con el motor encendido. Todo estaba saliendo como debía, hasta que escuchamos un disparo. Sí. Un disparo. No sé de dónde sacó don Rogelio el arma, pero lo escuchamos claro y seco, como un portazo contra el cielo. No nos dio. Gracias a Dios. Pero eso lo cambió todo. Ya no era solo una historia de una chica desaparecida. Era un intento de homicidio. Entramos al auto. Mi tía gritaba, lloraba, no sabía si abrazar a Leonor o conducir. Jaime la empujó al asiento del copiloto y se puso al volante. Salimos de ahí a toda velocidad mientras veíamos por el retrovisor cómo la silueta de ese hombre seguía parada frente a su casa, sin moverse. Como una sombra maldita que se negaba a irse. Llegamos directo a un centro médico. Dijimos que necesitábamos atención urgente para una víctima de privación ilegal de la libertad. No usamos la palabra secuestro de inmediato, pero bastó para que activaran un protocolo. Llamaron a la policía. Les dimos todas las grabaciones. Las fotos. El análisis del investigador. Leonor no hablaba mucho. Estaba como en shock. Solo repetía que no entendía qué estaba pasando, que no sabía que era verdad y que no. Le hicieron una evaluación psicológica de urgencia. Yo estuve con ella todo el tiempo. En un momento, cuando los médicos salieron, se me quedó mirando. Tenía los ojos vidriosos. ¿Cómo supiste que era yo? No pude evitar sonreír, aunque se me quebraba todo por dentro. La cicatriz. Y tus ojos. Siempre fuiste tú, Leo.
Solo que no sabías cómo pedir ayuda. Ella lloró. Por primera vez desde que la vi. Y fue como si se rompiera una pared que llevaba años construida dentro de ella. La policía fue a la casa de don Rogelio esa misma madrugada. Lo arrestaron. Y aunque intentó decir que Leonor era su hija adoptiva y que la había salvado de la calle, no le creyeron. Teníamos todo. Absolutamente todo. Lo que no esperábamos, fue lo que vino después. La historia se volvió viral. Sí. Alguien filtró la información, yo sospecho de Jaime, y en menos de 48 horas, todos los medios estaban hablando del caso Leonor. Algunos inventaron cosas, otros exageraron. Pero lo cierto es que por fin el país entero hablaba de ella. De lo que había pasado. De cómo una niña desaparecida había vivido durante más de una década a solo unos pasos de su familia. Y entonces empezaron a aparecer los detalles oscuros. Porque lo que ese hombre le hizo a mi prima va más allá del encierro. Le cambió el nombre. Le prohibía escribir. La obligaba a memorizar reglas absurdas. Le decía que su madre la había abandonado. Que yo era una traidora. Que su padre se había suicidado por culpa de ella. Durante 16 años, Leonor vivió en una realidad paralela. Y la pesadilla no había terminado. Días después del arresto, el abogado de don Rogelio pidió una evaluación psiquiátrica para él. Decían que era un hombre enfermo, con delirios mesiánicos. Que no era un criminal, sino alguien que creía de verdad que salvaba a la niña de un mundo corrupto. ¿Y adivinen qué? El juez aceptó. No. No fue condenado por secuestro, ni por abuso emocional, ni por el intento de asesinato. Fue internado en un hospital psiquiátrico de alta seguridad, con posibilidad de revisión del caso en 5 años. 5. Como si después de 5 años uno pudiera perdonar una vida entera robada. Yo no podía creerlo. Mi tía tampoco. ¿Y Leonor? Bueno. A ella no le importaba si estaba en la cárcel o en un hospital. Solo tenía una pregunta. ¿Ahora qué hago con mi vida? No supe qué responderle. Y entonces, las cosas se complicaron más. Porque al parecer, no todo fue culpa de Rogelio. Alguien más había ayudado. Alguien de nuestra familia. Y eso, apenas estaba por salir a la luz. Después del juicio, cuando las cámaras se apagaron y los periodistas encontraron otro caso morboso que cubrir, la verdadera pesadilla empezó para nosotros. Ya no era el miedo. Era la desconfianza. La incomodidad de sentir que no sabías quién estaba de tu lado. Todo se derrumbó el día que Leonor encontró una caja vieja en el fondo del ropero que le habían asignado en casa de mi tía. Una caja de cartón, sin marcas, con fotos, cartas y una cinta de casete. La trajo al comedor con las manos temblando. Estábamos todos ahí, mi tía, Jaime, yo y una psicóloga que la acompañaba 2 veces por semana. Leonor puso la caja en la mesa sin decir nada. Esto estaba en mi cuarto, dijo. En la parte de atrás del ropero, detrás del fondo falso. Mi tía se puso tensa. ¿Qué hay dentro? Leonor no respondió. Solo sacó una de las fotos. Era una foto vieja. De cuando ella era niña. Pero no era de las típicas familiares que teníamos todos. No. Era una donde aparecía ella, con don Rogelio. En un parque. Sonriendo. Mi tía se quedó en shock. Eso no es posible. Yo nunca lo dejé acercarse a ella. Nunca. Leonor sacó otra. Luego otra. En una estaba en una cocina, pintando con témperas. En otra, dormida en un sofá. En otra más, con una mujer. Una mujer que reconocí al instante. Mi abuela. Mi abuela había muerto hacía 10 años. Siempre fue una mujer reservada, religiosa hasta el fanatismo, muy estricta. Yo nunca la vi demasiado afectuosa con nadie. Pero ahí estaba. Sosteniendo a Leonor en sus piernas, en la misma casa donde vivía don Rogelio. Como si fuera una visita normal. ¿Qué es esto? Preguntó mi tía, al borde de un colapso. Leonor, sin mirarla, sacó la cinta de casete. Necesito que escuchen esto. Jaime, que siempre tuvo sus juguetes, buscó un reproductor antiguo en su cuarto. Lo conectó. Puso la cinta. Al principio solo hubo estática. Luego, una voz. Leonor no puede quedarse con Miriam.
Esa niña es especial. El mundo la va a devorar. Miriam no tiene la fuerza. Rogelio sí. Él está iluminado. Él sabrá protegerla. Él entiende. La voz era inconfundible. Era mi abuela. Mi tía se puso de pie. La silla cayó detrás de ella. No. Eso no puede ser cierto. Eso es una mentira. Una manipulación. Pero nadie dijo nada. Nadie tenía palabras. Leonor estaba helada. Yo le tomé la mano, pero no me la devolvió. Estaba lejos. Como ida. La grabación seguía. No le contaré a nadie. La niña estará mejor así. Miriam no sabe lo que hace. Vive en pecado, llena de resentimientos. Rogelio ha sido elegido. Él sabrá cómo cuidarla. Nadie debe saberlo. Nadie. Pausa. Y luego una frase que sentí como una puñalada en el pecho. Ella no la extrañará. No por mucho tiempo. Silencio. Apagamos el casete. El aire en la sala era espeso. Mi tía respiraba agitadamente, con los ojos desorbitados. Ella me la quitó, dijo con la voz quebrada. Mi propia madre, me quitó a mi hija. ¿Y ustedes sabían esto? ¿Alguien más sabía esto? Todos negamos. Pero en ese momento, otra duda cayó como una piedra. Si mi abuela estuvo involucrada, ¿quién más lo estuvo? Porque alguien tuvo que ayudar a Rogelio a mantener esa mentira durante tanto tiempo. Alguien más tenía que haberlo encubierto. Quizá alguien del mismo vecindario. Y fue Leonor quien lo dijo primero. No fue solo ella. Nos miró. Ya no era la misma chica que habíamos rescatado. Había una firmeza nueva en su voz. Había otra mujer que venía a verme a veces. Me decía que era una guía espiritual, que traía instrucciones de la madre. Nunca me dijo su nombre. Pero yo recuerdo su voz. Y creo que era la señora Brígida. Se nos heló la sangre. Brígida. La vecina del frente. Amiga íntima de mi abuela. Siempre fue extraña, siempre metida en asuntos religiosos. Había formado parte de un grupo de oración, y más de una vez nos miró con desprecio a mí y a mi tía como si fuéramos impuras. Fue ella quien más insistió en que mi tía debía aceptar la voluntad divina cuando Leonor desapareció. Jaime se puso de pie de inmediato. Tenemos que hablar con ella. Pero Leonor negó con la cabeza. Yo lo haré. Quiero saber qué más me robaron. Y contra todo consejo, esa misma tarde cruzó la calle. Tocó la puerta de esa mujer. Y cuando la abrió, lo primero que dijo Brígida fue: «Ya sabías, ¿verdad?». Y ahí fue cuando entendimos que la historia todavía no había terminado. Leonor me pidió que no la acompañara. «Si entro contigo, se va a poner a la defensiva», me dijo. «Necesito que me vea como esa niña que creyó que podía moldear. Si se siente segura, va a hablar». Yo no quería dejarla sola. Me costaba horrores soltarle la mano después de todo lo que habíamos pasado. Pero entendía que esta conversación no era mía. Era suya. Desde la ventana de mi cuarto, vi cómo la señora Brígida la hizo pasar sin titubear. Como si hubiera estado esperando este momento toda la vida. Como si hubiera ensayado la escena. Fueron más de 30 minutos los que Leonor estuvo allá adentro. 30 minutos eternos. Yo los conté con el reloj en la mano y la boca seca. Cuando salió, caminaba con los ojos clavados en el piso, los brazos cruzados y la mandíbula tan tensa que parecía que iba a romperse los dientes de la presión. La esperé en la puerta. No me dijo nada. Solo entró, subió a su cuarto y cerró la puerta. Yo subí 10 minutos después. Estaba sentada en la cama, con los ojos vidriosos pero sin lágrimas. Y bien. Ella lo sabía todo, dijo sin mirarme. Desde el principio. Me senté a su lado, en silencio. Me dijo que fue mi abuela quien le pidió que vigilara a Rogelio, pero no para denunciarlo. No. Para asegurarse de que me formara bien. Brígida era como una especie de supervisora de esa secta o lo que fuera. Me traía libros, instrucciones. Me revisaba la ropa, me cambiaba las oraciones. Se aseguraba de que no me contaminara con pensamientos impuros. ¿Y cómo justificaba todo eso ahora? Dijo que me estaba agradeciendo. Respondió, con una mueca de asco.
Que gracias a esa formación yo había sido salvada del mundo, del pecado, de la maldad. Que debía estarles agradecida. ¿Y tú qué le dijiste? Leonor me miró. No era una mirada vacía. Era fuego contenido. Le dije que me salvó del mundo, solo para condenarme al infierno. Después de eso, se levantó. Abrió el cajón de su escritorio. Sacó una hoja. Quiero que veas esto. Era una carta. Firmada por mi abuela. Dirigida a Rogelio. Fechada un mes antes de la desaparición. En ella, hablaba de la niña elegida, de la pureza que debía preservarse, de la madre carnal incapaz de guiarla espiritualmente. Usaba un lenguaje enfermizamente religioso. Y al final, le decía: cuando llegue la hora, sabrás qué hacer. Confío en ti, como se confía en un emisario de la verdad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi abuela había planeado todo. No fue una oportunidad. Fue una entrega. Como si Leonor fuera un sacrificio. Esto lo tenía Brígida, dijo Leonor. Me lo mostró como si fuera un trofeo. Como si fuera algo noble. Dijo que lo guardó para proteger el legado. Yo no podía creerlo. Esa mujer, esa anciana que durante años había tejido rosarios para las vecinas, que daba consejos de moral, que lideraba los rezos del barrio, había ayudado a mantener encerrada a una niña como si fuera parte de una ceremonia. Llamamos a la policía. Esta vez, no nos íbamos a quedar callados. Brígida fue interrogada. Al principio negó todo. Pero la carta era suficiente para iniciar una investigación formal. Y cuando escarbaron en su historial, encontraron conexiones con otros casos turbios. Donaciones extrañas. Visitas a retiros espirituales ilegales. Archivos de correspondencia con personas vinculadas a prácticas extremistas. Lo que parecía un caso aislado empezó a destapar algo mucho más grande. Un grupo. Una red. Una especie de culto que usaba fachadas religiosas para justificar el control, el aislamiento y la manipulación mental. Mi abuela fue una pieza importante en eso. Brígida, otra. Y Rogelio, el ejecutor. Durante días, la prensa volvió al acecho. Pero esta vez Leonor no quiso esconderse. Quiero que vean mi cara, me dijo. Quiero que sepan lo que me hicieron. Dio una entrevista. Contó su historia. Con la voz temblando, sí, pero con una valentía que no sé si yo habría tenido. Y entonces, ocurrió lo más inesperado. Una mujer, desde otra ciudad, se comunicó con nosotros. Dijo que reconocía la voz de la grabación. Que ella también había sido víctima de ese grupo. Que había estado en uno de los retiros cuando era niña. Que recordaba a Rogelio. A Brígida. A mi abuela. Y no era la única. En los días siguientes, salieron más voces. Historias parecidas. Infancias robadas. Cicatrices que no se ven. Y todo apuntaba a lo mismo. Un sistema de manipulación encubierto por religión, vergüenza y silencio. Leonor había abierto la caja de Pandora. Pero lo que aún no sabíamos, era hasta dónde llegaban las raíces de esta red. Ni quien más, en nuestra propia familia, había sido parte de ello. Las semanas siguientes fueron un torbellino. No solo por lo que estaba pasando afuera, sino por lo que se empezaba a quebrar dentro de casa. En especial dentro de mi tía. El descubrimiento de la carta, la confesión de Brígida, los testimonios que empezaron a salir como fantasmas debajo de las piedras. Todo fue demasiado. Un día la encontré en el jardín, sentada con las manos en el regazo, mirando el árbol donde Leonor solía columpiarse de niña. Lloraba sin hacer ruido. ¿Tú crees que yo pude haberlo evitado? Me preguntó, con la voz partida. ¿Que hubo alguna señal que no vi? No supe qué decirle. Porque yo también me lo preguntaba. Todos los días. Pero lo peor estaba por venir. Fue durante una revisión de documentos que se hizo en casa de mi abuela, ya con orden judicial. Jaime y yo acompañamos a los oficiales. La casa estaba clausurada, llena de polvo, con ese olor a encierro y a rosarios viejos que no sabría cómo describir. Y entonces lo encontramos. Una libreta. En la parte trasera del closet donde guardaba su ropa de misa. Era un cuaderno de hojas amarillentas, escrito con su letra cuidadosa y redonda. Al principio parecía un diario común,
con pensamientos religiosos y reflexiones. Pero hacia la mitad, el tono cambiaba. Ahí estaban los nombres, fechas, ubicaciones. Una especie de registro espiritual donde mi abuela anotaba niños que, según ella, estaban siendo contaminados por sus entornos y necesitaban reeducación. No eran metáforas. Eran instrucciones. Y uno de los nombres era el de mi madre. Sí. Mi madre. La misma que, desde la desaparición de Leonor, se volvió más callada, más frágil, más ausente. Corrí a casa y le mostré la libreta. Se puso blanca. Y entonces, me lo dijo. Yo lo supe, confesó. No todo. Pero sospeché algo. Tu abuela me mandó callar muchas veces cuando preguntaba por los retiros. Me dijo que eran necesarios. Que eran para proteger a los niños. Cuando Leonor desapareció, yo tenía miedo. Pensé que si decía algo, me iba a pasar lo mismo. ¿O a ti? Me senté. Sentí un calor subir por mi pecho, como una náusea emocional. ¿Y por qué nunca hablaste? Porque me convenció. A mí también me manipuló. Me hizo sentir que si dudaba, era por falta de fe. Me destruyó por dentro antes de que yo siquiera pudiera darme cuenta. No la abracé. No la consolé. Solo asentí. En ese momento no podía. Lo entendía. Pero no podía perdonar. El juicio a Brígida y a otros miembros del grupo se volvió un caso nacional. Descubrieron al menos 6 niños más que pasaron por lo mismo que Leonor, aunque en circunstancias distintas. Algunos fueron devueltos, otros no hablaron nunca, y uno, según el informe, murió en uno de los retiros. Leonor fue llamada a testificar. Y lo hizo. Contó todo, con una entereza que dejó al país entero en silencio. Dijo que no buscaba venganza, sino verdad. Que su historia no era solo suya, sino de todos los que alguna vez fueron silenciados por la autoridad disfrazada de devoción. Dijo que el encierro más grande no fue el físico, sino el mental. Y cuando terminó de hablar, el juez se levantó y le dio las gracias. No por cumplir con su deber, sino por atreverse. Brígida fue condenada a 20 años de prisión. Otros miembros del culto, apenas menores. El grupo fue disuelto. Las propiedades investigadas. Y el nombre de mi abuela quedó marcado en todos los expedientes como la fundadora de uno de los movimientos de manipulación religiosa más oscuros que se hayan registrado en el país. ¿Y Leonor? Ahora vive con mi tía, pero tiene sus propias metas. Está en terapia intensiva, tanto emocional como física. Quiere estudiar psicología. Dice que quiere ayudar a otros que pasaron por lo mismo. Que necesita entender para poder sanar. A veces todavía se despierta gritando. A veces no puede comer si la puerta está cerrada. Pero cada día es un paso. Yo la acompaño siempre. No como la prima que tuvo, sino como la hermana que mereció tener. Y mientras escribo esto, sigo preguntándome cómo es que nadie vio nada. ¿Cómo es que una niña pudo vivir toda su infancia encerrada justo al frente de su casa, sin que nadie lo notara? ¿Cómo es que el mal puede esconderse tan fácilmente detrás de una cruz? Pero sobre todo, me pregunto, ¿cuántos más habrá allá afuera, esperando que alguien mire por la ventana correcta? ¿Fui yo la mala por haberme metido donde no me llamaban? ¿O hice lo único que podía hacer cuando nadie más se atrevió?